Gente, Nintendo volvió a actualizar el Mario Kart a la versión 3.0.5, pero además de venirte a actualizar los mods y de explicarte cómo solucionar los problemas que tiene esta update para que puedas instalarla correctamente, te vengo a advertir porque hay razones por las cuales no deberíamos instalar esta update, tanto si jugamos en PC como si jugamos en Android. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero es que te voy a dejar un archivo de mods igual que con la versión anterior, lo vas a tener en la descripción y en el Discord. Simplemente como siempre dan clic derecho, le dan en extraer aquí y aquí tienen la carpeta de mods. No voy a explicar cada uno porque el nombre lo dice todo y sobre todo porque ya lo expliqué en el video anterior de la versión 3.0.4 que puedes ir a ver. Para instalarlo ya saben que simplemente eligen la carpetica del mod que quieren, quiero este 60 FPS, se van a su emulador, dan clic derecho y le dan en abrir ubicación de los mods y aquí lo pegan. Borren los que ya tenían de la versión 3.04 y ya saben que dando clic derecho en el juego y propiedades ya pueden ir activando y desactivando los mods que quieren. Ahora sí, vamos a instalar como tal la update para que estos mods funcionen y tengamos el juego actualizado con las mejoras. Les enseño a solucionar los errores que trae varios, pero que son sencillos de solucionar. Y lo más importante, les explico por qué creo que esta actualización no deberíamos instalarla, o por lo menos no instalarla sin saber esto antes. Pero ¿no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible? Por eso, como siempre, te traigo la solución. Keysource, donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows para toda la vida. Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro y tienes tu Windows legal y seguro de por vida, siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM. Pero además, para que por fin te pongas a trabajar, tienes los paquetes de Office también súper baratos y encima si lo compras para varios PC, el descuento es aún más. Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar, es porque tienes que usar los códigos del canal, evidentemente, para que veas los chéveres que son los de Keyoff. No solo patrocinan este video, sino que tienen dos códigos, uno para las keys de Windows y otros para las keys de Office. Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita al momento de pagar y listo, tu súper descuento. Encima puedes pagar con PayPal para que todo sea 100% seguro. Y tienen un servicio al cliente 24/7 para que si tienes algún problemita, que no lo vas a tener, pues les escribas y los molestes, que ellos te responden, no se enojan. Si activas tu Windows o compras tu Office con Keyoff, coméntamelo abajito y yo te daré un corazoncito. Entonces, para instalar la update es como siempre, le damos a archivo y traer archivos en NAND, seleccionamos el archivo de la update y le damos en instalar. Para instalar esta update con las keys 18.1.0 basta, pero mi recomendación es que utilicen las 20.0.1, que ya les voy a explicar sobre eso. Pero entonces nos dice aquí que ya se instaló la update y vean que aquí ya funcionó. Pero aquí ya tenemos el primer error y es que nos desapareció el DLC. Miren que ya no tenemos los DLC. Si abrimos el juego, miren que abajo ya nos dice que tenemos la versión 3.0.5, pero no nos aparece la estrellita que nos indica que no tenemos el DLC y por tanto, miren que no nos deja elegir los personajes DLC porque dicen que tenemos que comprar. La solución a esto es muy fácil. Le damos en archivo, instalar archivos en NAND y volvemos a instalar nuestro DLC. Y miren que dice que se instaló. Ahora, mucha gente no se le está instalando después de hacer esto y esto es por las keys y el firmware. Pueden pasar dos cosas, que tengan uno que esté corrupto o que no lo tengan actualizado. Para eso les hice este video de acá hablando de las 20.0.1 y cómo instalarlas de manera correcta. Pero si ustedes no quieren hacer eso o ya probaron el video y no les funcionó, que ya les digo que si no les funcionó es porque algo hicieron mal, lo que pueden hacer es usar otro emulador que tengan instalado. Por ejemplo, si estaban probando esto con Citron y no funcionó, probar con Sudachi. En mi caso, yo lo estoy haciendo con Eden, entonces podrían probar con Citron. Y lo que van a hacer es lo siguiente: se van al emulador que estén usando, le dan a emulación, configurar, se van a sistema y sistema de archivos. Y aquí van a copiar la ruta de la carpeta NAND. Aquí es donde se almacenan sus updates y sus DLCs. Ahora nos vamos al otro emulador que vamos a usar, en mi caso de ejemplo Citron, le damos a configurar, nos vamos a sistema, file system o sistema de archivos y aquí pegamos lo que habíamos copiado del otro emulador. Ahora le damos a OK. Ahora cuando instalemos en este emulador una update o un DLC, se va a guardar en nuestro emulador principal, que en mi caso sería Eden. Entonces yo le doy aquí instalar archivos, voy a instalar el DLC, le doy aquí instalar, me dice que OK y ahora que vuelva a mi emulador, que recomiendo reiniciarlo, aquí ya me aparece el DLC. Pero como les digo, con el video de actualización de las keys ya debería estar solucionado. Esto es una alternativa. Y miren que actualizando las keys o utilizando el otro método, que el que yo recomiendo es el de las keys, ya ahí sí me aparece la estrellita al lado de la actualización del juego y ya puedo utilizar los personajes DLC y sobre todo las pistas. Pero esa no es la razón por la que digo que no deberían actualizar este juego o no aplicarla sin saber esto. Y es que ahora mismo ya yo estoy en una sala para jugar online. Si le doy a buscar partidas inalámbricas, ahí me aparece la gente que está jugando. Pero también hay gente jugando en LAN, que es donde juega la mayoría, que ya saben que para activar el LAN, L, R y la palanca izquierda. Y miren que si me meto a LAN no me aparece ninguna partida y no me deja jugar. Ya saben que en LAN el juego va mejor, nos permite jugar con más jugadores y es donde la gente suele jugar en el online. En mi anterior directo, que hago directo todos los domingos, ya estuvimos haciendo pruebas durante 2 horas de las 3 horas que duró el directo. Y como ven aquí, metiéndonos en el modo inalámbrico con mucha de la gente que estaba en stream, de manera automática nos aparecían todas las partidas de la gente. Pero una vez que nos cambiábamos al modo LAN, si nos aparecían era una o dos y encima
sistema no nos permitía jugar. Hicimos, como les digo, 2 horas de prueba y nada funcionó. Por lo cual, la conclusión es que tanto las versiones, ojito a esto, 3.05 como la versión 3.04, que es la versión que les mostré en este video de acá, donde les mostré una cosa increíble, y es que con estas versiones, es decir, a partir de la 3.0.4, el juego hasta duplicaba el rendimiento, sobre todo en Android, pero también en PC. Por lo cual, el modo LAN no funciona en ninguna de estas dos versiones, ni en la 3.04 ni en la 3.05, pero a la vez el rendimiento es mucho mejor, lo cual ayuda a jugar en online y sobre todo a jugar bien el Mario Kart en Android. Por lo cual, mi recomendación es, si vas a jugar con amigos o vas a jugar en Android, sí, instales la versión 3.05 y el juego te va a ir mucho más fluido. Y en Android podrás jugar online solo en inalámbrico. Pero si vas a jugar en PC, no recomendaría instalar la versión 3.05, recomendaría que se queden con la 3.0.3. Que de hecho, si nos vamos ahora mismo a la sala que más tiene jugando gente en el online, el Mario Kart 8, aquí la gente está jugando con la versión 3.0.3 porque es la más compatible. Si tú tienes la versión 3.04, puede que puedas jugar con la gente de la versión 3.03, como puede que no. Y si tienes la 3.05, ahí sí que no te va a dejar jugar, sino con solo la gente que tiene la 3.05. Y ahora que ya sabes cómo tener el juego bien configurado para el online, te dejo este video por acá sobre cómo jugar online en PC y por acá en Android para que participes en el directo del domingo donde vamos a jugar todos carreras a ver quién es el mejor. Así que suscríbete, que como ves subo mucho contenido de emulación. Los quiero mucho. Bye.